Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión toca revisión del cuchillo NN de AliExpress, clon del Gerber. Vamos con la intro. Bueno, en este caso, como ya ven, tenemos en revisión, digamos, este cuchillo de procedencia china, obviamente, de AliExpress. Y creo que en este caso, bueno, yo elegí este modelo para traerlo acá, ya que había algunos suscriptores que me lo pedían bastante para probarlo. Y compré esta versión que no tiene marca, como pueden ver, no tiene logotipo alguno, ningún tipo, por lo tanto esto es un clon, no es una falsificación porque evidentemente no hay marca, no dice en ninguna parte Gerber ni nada, aunque obviamente es un clon de ese cuchillo, ¿cierto? Vamos a pasar, bueno, revisando, digamos, la funda primero y bueno, y lo que ya decía, lo compré porque obviamente para no estar fomentando, digamos, la compra de artículos falsificados, escogí este modelo, digamos, solamente porque no tenga, digamos, el logo y la marca de Gerber, ¿ya? Así que por respeto a ellos, digamos, en realidad. Así que, bueno, la funda, yo no tengo el Gerber original porque en realidad debo decir, dicho sea de paso, que no es un cuchillo de mi agrado, de mi gusto. Sin embargo, le vamos a hacer la revisión igual. Y bueno, la funda, como ya deben conocerla demasiado, ustedes ya tiene este clip, ya lo había visto por ahí en alguna parte, que se puede, digamos, sacar y este asunto del cinturón. Yo no lo voy a sacar por temas prácticos, obviamente, pero me imagino que ya la conocen bastante. Se ve bastante buena calidad, eso sí, ¿eh? Se ve bastante. Y así es. El plástico se ve, obviamente, que es solamente un plástico, no puedo decir si es ABS o algún acero especial. Por supuesto que no, solamente es un plástico sin ninguna marca de ningún tipo, como ya les dije, así que no podría decir nada más de él. Eh, Sé que esto se puede quitar y poner, digamos, en forma horizontal en el cinturón, eso sí, y para usarlo de forma. Me parece bueno este sistema, ¿eh? De verdad que, mira, ahora mirándolo ya mejor, sí, creo que está bien. Funciona bastante mejor que el sistema de la funda de Kydex, digamos, con girar el clip. Este te da, obviamente, una mejor. Mira, a ver, vamos a sacarle este broche. Así que. Y este, fíjense que me gustó bastante. Porque estaba bastante más apegado, iría al cinturón en una posición horizontal, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, el cuchillo queda bastante bien ubicado, no se movería tanto como si lo haría en una funda de Kydex o de ese tipo, digamos, de ABS que traen ese clip, ese famoso clip del cual yo soy tan enemigo, que no me gusta cómo funciona, y en este caso sí funciona mejor porque es más amplio, digamos, la base de retención, digamos, para el cinturón, ¿cierto? Así que sí, en este caso me gustó, fíjense, el diseño de Gerber, en este caso, para este tipo de cuchillos. Como ya ven, esto se desarma, parece, por completo. Se le puede dar, parece, por lo que estoy viendo, se puede poner esto más largo, digamos, con más distancia del pantalón, ¿cierto? Por lo que estoy viendo acá. Así que tiene bastantes posiciones y, bueno, cordura de buena calidad, ojo, eso sí debo decir que es de bastante buena calidad la cordura, bien gruesa. Así que la funda yo le pondría del 1 al 7, le pondría un 6 por lo menos. El plástico nomás que no se siente tan mala calidad, ¿eh? Ojo tampoco, pero no, está bien, está bien. Para el cuchillo, para lo que vale. Debo decir que este cuesta alrededor de $11. 11, $12, no es mucho dinero, por supuesto que no. Es bastante económico. Vamos a ver las proporciones del cuchillo, ¿les parece? A ver si alguien tiene uno original y capaz que podamos
ver si se va a poder saber si se parece o no. Bueno, en este caso tenemos una hoja primero el filo útil es de 11.5 milímetros. Lo voy a acercar un poco más para que sea más exacto. 11.5, 12.2 o 3 milímetros de largo de hoja total, hasta el recazo, hasta la puntita de acá. Largo total 25 centímetros hasta el pomo percutor. Tenemos el mango, mide 12.5, 12.7. Interior, digamos, para los deditos tenemos 11 centímetros, bastante bueno, considerando para meter la mano aquí y los dedos quedan bastante espacio, digamos. Me llama la atención que sea flaquito, el grosor de el ancho de este manguito es de unos 1.7 más o menos. En la parte más ancha tiene 2 centímetros y en la parte más angosta tiene 1,5, casi 1,5 de centímetros de ancho. Es cómodo, se siente bastante cómodo, se toma bastante bien y el grip es bien bueno. Esto es texturizado, como ya ven, y engomado, digamos. Este es goma, ¿no? Esta parte pareciera plástico, obviamente, este es plástico, pero este es goma. El ancho de pala, que no alcanzamos a verlo, perdón, es déjenme poner el dedito aquí para poder, de 29 milímetros. Y vamos a ver también rápidamente el ancho de hoja, a ver si coincide con el original, que tal vez alguien me puede ahí ayudar. Pero vamos a ver, tenemos 4 milímetros con 4.7 milímetros, casi 4.8, ¿ya? De ancho o de espesor de hoja, ancho de hoja. Y la verdad que estoy bastante ansioso por probarla, porque es evidente que este es un 420, un acero, como ya saben, básico de entrada en la gama, digamos, en lo que respecta a la cuchillería, digamos, en acero inoxidable. Ya saben, el típico, los MOBA y el 5 SR15, que lo nombro siempre, y todos esos aceros de ese montón, digamos. Le guste o no le guste a algunas personas. Así que vamos a comenzar con las pruebas. Veamos qué tal está de filo. Veamos. Bueno, yo estuve igual haciendo algunas pruebas con él. No está cortando muy bien. No sé si la humedad, porque todos los cuchillos han estado fallando este último día, digamos, en lo que respecta a esto. Vamos a echar un vistazo. No, parece que es la humedad, sí. No es culpa del cuchillo. El cuchillo, porque yo lo había probado, este cuchillo venía bastante bien afiladito, déjenme decirles. Pero bueno, hasta ahí por lo menos está entrando. Tal vez se malogró en alguna parte, obviamente, porque es un acero blando, como ya les dije. Déjenme ver. Sí, pero está dentro de lo esperable. Vamos a hacer la prueba de dureza, que es la que más les gusta, ¿cierto? Lo primero. Vamos a hacerla aquí al ladito donde le hicimos la del Joker. Voy a ganar más acá, sí, porque en realidad estoy mal ubicado ahí para poder golpearlo bien. Como ya ven, le di bastante fuerte. Perdón que se movió la cámara y se me fue todo al demonio, como se dice. Deme un segundito. Se salió, en realidad no pude hacer el... En realidad aquí lo atravesé casi este palo, así que no es mucho lo que podemos hacer. Vamos a hacerlo más atrás ahora. Me voy a correr en otro lado, a ver, la parte más aquí. Ahí no hay ninguna otra excusa, digamos, está bien puesto. Veamos esto. No, definitivamente no se puede, digamos, hacer el ejercicio porque se sale. Pero fíjense que me gusta, Vamos a enterrarlo donde mismo y le vamos a dar un poco más. Aunque supongo, perdón por la bulla, supongo que esto se va a terminar. No puedo hacer el... Pero se ve bastante firme igual, o sea, no sé, Ahí lo están viendo ustedes, dejé quietito un poco. Bueno, por lo menos no se dobló. Bueno, intenté, veamos qué tal está para trabajar en madera y entra súper bien, súper bien. Miren aquí, este no tiene ningún
detallito en este sentido, fíjense. Está bastante bueno el cuchillito en lo que respecta a esta labor, digamos. Déjame hacer la otra prueba con otra madera. A ver, esta misma. Con esta. Yo pensé que este cuchillo era más grueso. Me sorprendió cuando lo tuve en la mano, que en realidad se siente ahora bastante más fino de lo que yo pensaba. ¿Ya? Y la verdad que no es así. Trabaja bastante bien en la madera, déjenme decirles. A pesar de que no es un vaciado de Scandi, ni mucho menos un vaciado, como ya ven. Esto es un... que no lo dije, perdón, que no se los mostré de cerca, pero se los voy a mostrar ahora. Es un vaciado cóncavo, como pueden ver. Y la hoja es una hoja drop point con una mesa, muy parecido a lo que tiene el Nieto Apache, con la diferencia que este es cóncavo y el Nieto es recto aquí en esta parte, un vaciado plano, digamos, pero es parecido. La única diferencia es que el Nieto también viene recto acá arriba, es un clip point y este es un drop point. Como ven, está todo pintado acá, no sé cómo se llama esta pintura porque no tengo idea de qué pintura es. El filo sí se nota con diferencia, digamos, no se ve perfecto, no se ve perfectamente perfilado. El texturizado se ve bastante bonito, bueno y funcional, el gomoso, digamos. No sé si esto va a resistir mucho en el tiempo, eso sí no lo sé, porque si yo muevo aquí y doblo se puede ver que esto se dobla un poquito. Esto se ve un plástico duro, digamos, le llamaría yo, pero no tengo, digamos, cómo especificar qué tipo de plástico es específicamente. El trabajo de la hoja también se ve más o menos decente, no exactamente al centro, pero se ve decente, digamos, en ese sentido. Perdón que tengo mal ubicado, parece, la lamparita. Ahí sí. Así que en este punto, digamos, bueno, el pomo percutor, como ya lo ven, bastante agresivo el rompecoco, con su agujero para cordón fiador. Se notan también obviamente las huellas del inyectado del plástico, obviamente que se notan, son visibles. Y bueno, como ya vieron, este cuchillo soportó bastante bien el estrés que le dimos. Trabaja bastante bien en madera, como pudieron ver. Me sorprendió, ojo, quedé gratamente sorprendido por un cuchillo que cuesta poco más de $10, sin marca ni nada, es un clon, como ya les dije. Me dejó bastante sorprendido y miren cómo sigue entrando este demonio, como si nada. Miren, ahí tienen, trabaja bastante bien. Así que sí, quedé sorprendido porque para el precio que tienen, sí, imagínense, como ya les dije, poco más de $10, está bien, bastante bueno. Ahora, déjenme decirles una cosa, sí, eso no significa que sea un buen cuchillo, ¿ya? A ver, que haya entrado bien en la madera, perfecto. Que no se haya doblado, porque no se dobló, pero eso tiene que ver porque tiene una resistencia adicional acá en la hoja también. Hay que ser en ese sentido claros, digamos, ya, y honesto. Yo soy honesto, como les digo, trato de ser honesto. Y acá en este caso, obviamente, este tiene una estructura que es la que yo les decía, cuando hay contrafilo, normalmente vienen con un refuerzo hacia la punta de la hoja, y eso es esa línea que ven ustedes es un refuerzo adicional a la punta de la hoja, lo cual le confiere más resistencia, y por esa razón este cuchillo no se dobló en la prueba. Esto no quiere decir de que este sea un buen acero, no. Yo sé que este es un acero 420, igual que el 1.4116 del Joker, digamos, como que lo tomamos como referencia. También sé que el Joker está mejor tratado térmicamente que este acero. Sé que Joker no va a permitir que tengan un acero, aunque sea básico, que esté maltratado térmicamente. Yo sé que es más duro que este, como sea, así que no estoy diciendo eso, ojo. Así que este es un acero de baja calidad, tal como el del Joker, obvio, nuevamente lo repito,
pero tratado inferiormente térmicamente, ya que eso puede que al Joker le confiera 1 o 2 puntos más de resistencia a HRC, y obviamente este va a estar bajo de ese. Este puede estar en 55, 54, incluso HRC 54, tal vez 55, y el otro, el Joker, podría estar en 56, un ejemplo, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, en este punto, digamos, si yo le hago pruebas del microfilo, se van a dar cuenta que se va a desafilar muy rápido. Vamos a hacer nuevamente una pasada, digamos, por el asentador para dejarlo a punto, y luego le hacemos una prueba de filo, ¿les parece? Entonces, le vamos a pasar el asentador de inmediato para asegurarnos de que esto esté cortando bien, ya, de que no tenga problemas. Y después le hacemos la prueba de filo. Y ahí es donde yo realmente decido o puedo dar una opinión y decir, este está bien, este está mal. Ya, ahí como ven, está cortando bien. ¿Ven? Está perfecto. Entra digamos, decentemente en la hoja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ocupar esta madera que es un poquito más dura y lo vamos a estresar. Vamos a revisar primero que nada, que la hoja y el filo no tenga ninguna luz que nos esté acusando, digamos, de alguna irregularidad en el microfilo. ¿Ya? Esa es la idea de la cosa de la luz. Aquí veo que tiene una pequeñita, ya, por si acaso, pero esa la vamos a dejar pasar ahí porque vamos a irnos un poco. Mira, acá tiene otra, no sé si la alcancen a ver, ahí, justo ahí. ¿Ven que hay un brillo? Ya, esos brillos son cuando ya el acero comienza a doblarse hacia cualquier parte, ¿se dan cuenta? Entonces ahora, pero vimos que eran solamente esos puntitos, entonces yo ahora lo voy a forzar exactamente en esta parte y vamos a ver qué pasa. Que fue lo que me pasó ayer, perdón, ayer me corté con el otro cuchillo, con el cavar, ¿ven? Por hacer este mismo ejercicio se me pasó, porque a veces uno está mirando la cámara, entonces no está mirando la mano. Ahora sí estoy mirando la mano y no la cámara, para que no me suceda lo mismo. Así que en este punto yo estoy, digamos, forzando esto a que se doble. Y yo sé que si le hago este ejercicio al Joker, el Joker tal vez lo resista y no le pase nada. Lo vamos a hacer tal vez. Déjenme ver cómo estamos de tiempo y tal vez lo hagamos. Entonces en este punto yo, por ejemplo, voy a verificar aquí que no haya ninguna luz. Lo ideal es que no haya, obviamente. Y hasta el momento, ahí no sé si pueden ver, no sé si es... No, esta es suciedad, perdón. Déjenme limpiarlo nuevamente. Y hasta ahora no veo. Ahí pareciera que se ve algo extraño. Déjenme girarlo hasta ver que esto acuse algo. No, parece que no se ve nada. Y si es así, sería una muy buena noticia, ¿eh? Ojo. Veamos. No, fíjense, está bien. Está bien, perfecto. Está perfecto. Pasó la prueba. Bueno, pasó la prueba, ¿ven? No, eso está. Eso quiere decir que aguantó, pues. Aguantó el forzado, digamos, del filo de la hoja. Se lo bancó, como dicen los argentinos. Así que, no, bien. Perfecto. ¿Qué les puedo decir ahora? Les puedo decir que este es un cuchillo obviamente pasable. Nunca voy a recomendar una falsificación, o voy a tratar de nunca recomendarla, pero en este caso, como no tiene una marca escrita, sí lo recomiendo para que lo compren, si lo quieren. Voy a tratar de dejar en la caja, digamos, en la descripción, el link de compra, si a alguien le interesa. Como ya les dije, cuesta poco más de $10, así que es bastante barato. Si lo quieren con logo, voy a buscar una versión con logo y también les voy a dejar en el link. Voy a tratar de dejar también uno con el logo, digamos, para que tengan las dos opciones, cual quieren, si es que les gusta, obviamente. Y también voy a dejar adicionalmente el link del original, ya el original de Amazon, también para si alguien quiere la versión original. Es un cuchillo que realmente, ahora para terminar, me sorprendió, fíjense, gratamente. Pensé, siempre pensé que este era un cuchillo
no bueno en realidad, que era un cuchillo más que nada de marketing y esas cosas, porque recuerden que, perdón, hay que recordar, perdón, que este cuchillo se fabrica en HC, en 420, en acero 420 HC, que en el fondo es el mismo acero que tiene posiblemente este cuchillo, porque lo más probable es que lo tenga, este mismo 420, solo que Gerber, y también lo hace Book, como algunos sabrán, le da un tratamiento térmico adicional para darle un extra de dureza, pero sigue siendo el mismo acero. No sé si se entiende. Es un tratamiento. A este me parece que le agregan silicona, si no me equivoco, silicona, ¿ya? Y eso sería más o menos lo que le agrega un poco más de dureza extra, o el HC, el High Carbon Steel, en realidad, ¿ya? Así que, en teoría de base son el mismo acero, el original como este clon o una copia, van a tener el mismo acero. La diferencia solamente va a ser de que el original, como vuelvo a repetir, tiene un tratamiento especial que lo hace High Carbon Steel, o sea HC, 420 HC. Y este es un 420 nada, solo. Así que un cuchillo que sí puedo recomendar dentro de sus limitaciones, como ya sabrán. La funda, como les dije, me gustó mucho. Es bastante buena la funda, me gusta. Además que es ambidiestra, así que retiene, sí, no se cae. Así que como el cuchillito para salir a campamento también está bueno, porque como pueden ver trabajó bastante bien en la madera. Sí, me gustó, fíjense, trabaja bastante bien. Fíjense, no tiene ningún problema para hacer esto. Así que si quieren hacer emplumados, digamos, hacer un fueguito por fricción. Ah, perdón, no tiene cantos vivos. En realidad los tiene, pero están con este recubrimiento. Bueno, tal vez le pueden raspar un poquito acá con una lima, qué sé yo, y tendrían ya su cuchillito con raspador incluido. O acá atrás, aunque creo que es más viable que arriba. Me parece que hay unos modelos más, otros modelos, el FME, LMF o algo así, parece que ese sí trae acá arriba abierto. No soy muy fan de Gerber, esa es mi verdad, digamos, se los digo para que no, honestamente. Pero este clon, digamos, me sorprendió gratamente, créanme, no estoy mintiéndoles. De lo contrario no se lo hubiese recomendado, como ahora mismo lo estoy haciendo. Vale la pena miren, por 12 o 13 dólares, lo que cueste, 11 dólares incluso, o hasta 15 dólares, incluso 20, es recomendable. Sí, obviamente que sí. No va a defraudar. Así que también puedes practicar reafilándolo después con este cuchillito que no es tan caro, y sería una buena adquisición, claro que sí. Así que bueno, llegando a este punto ya me despido. Y los dejo invitados obviamente para el siguiente capítulo de nuestro canal, digamos, de algún otro video que venga. Y gracias por suscribirse, gracias por el apoyo también a la gente que, digamos, me ha mandado mails, sobre todo, perdón. Y de mucha comunidad española también que me ha mandado correos electrónicos apoyándome por decir, digamos, la verdad. Y yo no tengo ningún trato económico con ninguna compañía, así que no pierdo ni gano nada. Me da lo mismo si alguien se enoja y la verdad se quiere ir o no me apoya o qué sé yo, es su problema, no el mío. Yo digo y hablo solamente con la verdad, muestro los hechos y no estoy dando excusas absurdas para nada. Digo las cosas como son. Así que bueno, me despido, hasta pronto, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.